Bueno, vamos a resolver este circuito de primer orden RL, que es lo que se desea: encontrar la corriente en el inductor para T mayor o igual que 0. T0 es el momento en que este interruptor abre. ¿Qué quiere decir entonces? Vamos a analizar el circuito. Tenemos en este caso una fuente de corriente que tiene en paralelo un resistor de 4 ohms. Este switch, dado que tiene la flecha hacia afuera, quiere decir que estaba cerrado, o sea que aquí el circuito continúa. Dos resistores de 4 ohms en paralelo y a su vez esto en paralelo con un inductor de 3 henrios. Esa es la situación. Bueno, entonces vamos a ver. Necesitamos encontrar los valores de corriente tanto iniciales, o sea antes del transitorio, como finales, o sea cuando ya pasó el transitorio. Entonces vean, el switch está cerrado. Tengo entonces tres elementos en paralelo, de los cuales uno es el inductor. Deben de recordar, el inductor en términos eléctricos se comporta como un cable o un switch cerrado, ¿sí? Cuando empieza un transitorio o cuando termina también. Entonces el circuito que me quedaría sería este equivalente. Ahí está, entonces tenemos este circuito equivalente. Como decimos, el inductor se está comportando como un cable. Un cable entonces tiene 0 ohms entre sus dos terminales. Por lo tanto, ¿cuál es la corriente que está pasando por este inductor? Tienes un cable en paralelo con 1, 2, 3 resistores. Entonces, todos estos, los 3 resistores, podríamos hacer un circuito equivalente. No importa cuánto den ohms, porque este valor siempre va a ser mayor que los 0 ohms que tengo en el cable. Por lo tanto, toda esta corriente de 6 amperes va a viajar por este cable y pues va a regresar a la fuente. Quiere decir que entonces la corriente inicial vamos a establecer entonces en 6 amperes. Eso es lo interesante que tiene este ejercicio. Ahora dice que el switch se va a abrir. Cuando se abre el interruptor, ¿cuál va a ser la corriente al final del transitorio? Bueno, recuerden que en un inductor la corriente no puede cambiar instantáneamente. Sin embargo, al abrir el interruptor ya no tenemos presencia de ninguna fuente. Lo que quiere decir que esa corriente al final de cuentas va a acabar siendo 0. Pues sin presencia de ninguna fuente no puede ya existir corriente. Estos son mis valores iniciales de corriente antes del transitorio y este es después de que ocurre el transitorio. ¿Qué más necesitamos para sustituir aquí en la ecuación? Necesitamos tau. Tau es, en este caso, al ser un circuito RL, tau se define como la inductancia entre la resistencia. Pero para eso tenemos que llegar a una forma estilo teorema de Thevenin. Entonces, al abrirse aquí el interruptor, tendríamos dos resistores de 4 ohms, porque ya solamente vamos a trabajar con este pedazo del circuito. Aquí está abierto, entonces por aquí están pasando 6 amperes, es cierto, pero pues ya, esto no me interesa. Me interesa la corriente en el inductor y esa la tenemos del lado derecho del circuito. Entonces, estos dos resistores de 4 ohms pueden formar un solo equivalente de 2. Y entonces ya tengo el valor de la resistencia que va aquí. La inductancia pues no tiene problema, ¿no? Siguen siendo los 3 henrios. Y la resistencia que está asociada para que se descargue esa corriente va a ser de 2 ohms. Entonces esto me da un tau de 1.5 segundos. Entonces ya tengo todo listo para sustituir aquí en la ecuación. Tengo la corriente en el inductor en función del tiempo va a ser más la corriente al inicio 6 menos la corriente al final 0 por E a la menos T entre tau. Estas unidades son amperes para este caso. Entonces, a ver, ya haciendo la simplificación, me quedaría entonces 6 E a la menos T entre 1.5. Esta ecuación es la que modela el transitorio. Vamos a dibujar aquí cómo está ese transitorio. Acá tenemos el eje del tiempo. Aquí tenemos la corriente del inductor en amperes. ¿Cómo está antes de T0? 0 es este instante, o sea, antes de abrir
El interruptor tiene 6 amperes. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner aquí 6. Quiere decir que la corriente antes de que el switch cambie eran 6 amperes. Y luego en T0 el switch se abre y al final de cuentas esto llega a 0. Entonces la curva va a ser esto. Aquí lo que tenemos son 5 constantes de tiempo y luego se sigue quedando en 0. Entonces, dividiendo esto, tendríamos dónde están los estados estables. Acá está el estable. Después del transitorio tenemos otro estado estable. Y en medio tenemos nuestro, vamos a ponerlo arriba mejor, transitorio. Este transitorio es el que podemos modelar con esta ecuación que tenemos aquí.